Bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaporte, el podcast en donde analizamos y discutimos la política internacional y nacional con esta perspectiva migrante. Los saludamos, como siempre, estos tres boyacenses, Nicolás en Tunja, Miro también, pero normalmente radicado en Eslovaquia, ahorita dándose la buena vida en Colombia. Y quien les habla, Camila Peña, desde Francia. Primero saludarlos, chicos, cómo han estado, cómo va la semana. La semana linda, un clima como complicado porque está lloviendo mucho en Colombia, pero todo bien. Bien. Nico, Nico, ¿cómo Hola va Cami, todo? bien Cami, una semana política muy movida, seguramente va a ser lo que vamos a tener de ahora en adelante hasta las siguientes elecciones, ¿no? Bueno, sí, entonces vamos a arrancar con nuestro podcast de esta semana. Queremos invitar a hacer esta reflexión en torno a las cifras de crecimiento económico en Colombia y esto en perspectiva de la política global, con lo que está pasando en lo que pasó en México, las elecciones en Chile, también la reciente negativa al crédito que había prometido el presidente Donald Trump en Argentina. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar, financiación de campañas, que Nicolás también nos quiere hablar un poco del tema, entonces va a ir un poco por ahí la reflexión de hoy, invitarlos a todos y todas a que nos sigan, nos escuchen y compartan y también se puedan hacer partícipes de esta conversación. Arrancamos entonces con nuestros hechos noticiosos. Camilo, cuéntanos qué novedades hay de tu lado. pues chicos, yo tengo que comentar lo que está sucediendo en Eslovaquia. Está una revolución en marcha desde mi punto de vista. Le llaman la revolución de Tiza porque los movimientos estudiantiles en Eslovaquia se están protestando contra el gobierno de turno de Roberto Fico. Básicamente porque han habido muchas cosas inusuales respecto a los movimientos demócratas del Estado. En primera instancia eliminaron varios festivos. Eso no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista, digamos, social. Impacta dado que los festivos que se sustrajeron fueron básicamente, por ejemplo, el Día de la Democracia y demás cosas. Finalmente se hizo un corte de suministros para la guerra de Ucrania, entonces el primer ministro determinó que no iban a poder entregar más ayudas a Ucrania de carácter bélico, cuando la posición de toda la Unión Europea era básicamente soportar a Ucrania en términos de suministros de armamento y desarrollo militar. Y digamos que Eslovaquia lo que hace es ponerse en una postulación un poco más prorrusa en el sentido del soporte que le da al gobierno de Putin. Esto naturalmente tiene unas implicaciones en términos económicos en Eslovaquia, dado la dependencia del gas proveniente de Rusia y que atraviesa el territorio de Ucrania. El incremento del costo de vida, digamos, en Eslovaquia ha venido impactando a la población constantemente. Enfocándonos de nuevo en la revolución que le estaba comentando, las revoluciones son multitudinarias en el país, ha habido represión, ha habido unos movimientos que se comparan con la revolución del 89, cuando el gobierno eslovaco o cuando el pueblo eslovaco trata de revolucionarse por la caída del muro de Berlín contra el Estado ruso en la Unión Soviética. Y esto recuerda mucho a esas circunstancias porque se viven tiempos como de zozobra muy semejantes. Y en distintas ciudades, que es lo poco usual, dado que digamos que la facción de personas que piensan distinto al gobierno se ubica más que nada en la ciudad de Bratislava. El resto de las ciudades, digamos que siempre ha mantenido un poco una posición mucho más gobernística desde el punto de vista del primer ministro, pero que también ya se empiezan a unir otras ciudades y que bueno, empiezan a haber movimientos un poco más en contra de la sociedad. Es una cosa que está en curso. Todos los días han habido manifestaciones llenas de gente y bueno, pues ahorita ya digamos que se reduce un poco la presión con el tema del invierno y la presión que el clima afecta sobre esto. O sea que, si yo bien entendí, es una oposición también a la injerencia de Rusia. Sí, sin lugar a dudas. Eh, el tema del primer ministro, hay una tendencia absolutamente favorable con el gobierno ruso, pero la Unión Mm. Soviética, la Unión Europea ha estado en intención inclusive de sacar a Eslovaquia o de llamarlo a rendir cuentas respecto a su posición de pertenecer a la Unión Europea, pero no de estar del lado del bloque económico. Y por el contrario, estar fuera de los intereses de la Unión Europea y ponerse del lado del gobierno ruso. Entonces, pues eso digamos que afecta naturalmente a toda la sociedad y pues toda la sociedad también reacciona respecto a estos cambios y a estos estados de bienestar que tiene la Unión Europea y sobre todo por la represión que viene por parte del gobierno ruso y por parte de los soviéticos y todo lo que sufrió el gobierno eslovaco y la población eslovaca cuando hizo parte de la Unión Soviética. Entonces, sí. Sí, yo ahí paso
para contar un poco de este lado porque está muy relacionado con lo que nos estás diciendo y es que el tema Rusia-Ucrania se está calentando. La tensión está aumentando realmente. Ahorita, pues, no sé si ustedes vieron, no llegó la noticia o cómo llegó la noticia, interesante escucharlo. Trump presentó como un paquete de medidas a Ucrania para mantener la ayuda militar y eran 28 puntos y básicamente atentando contra la soberanía de Ucrania. El presidente dijo, no, no podemos aceptar eso. O sea, básicamente me está pidiendo que le entregue el país. Entonces, eso también ha atizado muchos ánimos y ahí voy con el tema en Francia. Acá el jefe de las fuerzas militares habló digamos, alocución pública con los alcaldes franceses y les dijo, entre comillas, que hay que estar dispuestos, disponibles a aceptar la pérdida de los hijos ante un eventual caso de guerra. Entonces hay todo un ambiente o creación de un ambiente de guerra que yo dudo que se vaya a materializar, pero que sí permite alimentar otros discursos en términos de la geopolítica y también pues de términos electorales, ¿no? De lo que le conviene a cada gobierno, pues lo que dice Camilo para el caso de Eslovaquia, acá en Francia, entonces Macron también eso le ha permitido hacer otras jugadas, movidas, entonces sí, sí es de prestarle atención a lo que está pasando en este conflicto y bueno, eso por este lado. Nico, no te damos el uso de la palabra. No, pues digamos que tanto como para entrar a lo relacionado con el tema de las guerras que se llevan en Occidente, pues claramente el tema de Venezuela no es ajeno, ¿no? Estados Unidos para nadie es un secreto que se encuentra al borde de una crisis económica sin precedentes, ¿no? Se aclara que está sucediendo incluso lo mismo del 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, algunos especuladores. Yo no sé si ustedes han visto una película de alguien que le apostó en contra de esa burbuja inmobiliaria y se volvió mega rico. Y bueno, él hoy empieza a apostar un tanto no sobre la burbuja inmobiliaria, sino sobre la burbuja inversionista en lo que tiene que ver con temas de la inteligencia artificial, a la que se le ha apostado un montón de divisas en especulación y que parece que no, que en algún momento eso va a fluctuar y se va a fracturar, ¿no? Es un tanto un poco económico lo que no sé mucho, pero sé que tiene que ver con el ambiente geopolítico y económico que está viendo Estados Unidos y en el cual pues el argumento de Estados Unidos siempre ha sido buscar guerra y recursos en otros escenarios. Y creo que eso Claro. toma más posición cuando se sobrevuelan bombarderos sobre el espacio aéreo venezolano. Hoy hay un acuartelamiento realmente crítico en Venezuela. Parece que ahora sí están preocupados y de hecho eso creo que vamos a hablar más adelante, pero a la canciller colombiana se le salió de alguna manera que estaban buscando la salida, digámoslo así, mediática de Nicolás Maduro sin que hubiera alguna tragedia, al parecer a través de el gobierno brasilero, ¿no? Entonces, esperamos cómo avanza. Sin embargo, hoy, el día que estamos grabando este programa, el tema es bastante complejo porque el espacio aéreo venezolano ha tenido que desviar bastantes aviones comerciales por el sobrevuelo de aviones, digamos, de guerra. Hace algunos días fue muy curioso, no sé si ustedes vieron la noticia, pero dos B-52 que son Stratford, que son los aviones de mayor capacidad de bombardeo de Estados Unidos, que bueno, son muy conocidos como en las películas y demás por sus alas extensas y además porque tienen armas nucleares, pues salieron de una base de Estados Unidos, no sé, muy cerca de la costa y sobrevolaron hasta el espacio aéreo venezolano y estuvieron allí cerca de una hora, 2 horas sobrevolando el espacio norteamericano. Yo estuve muy pendiente del tema, sobre todo en la W se comentaba que lo que intentaron fue dibujar una pistolita, como se conoce vulgarmente en Colombia o al espacio aéreo. Y realmente si ustedes lo analizan, si buscan la imagen, hicieron dos circulitos y un palito que dibujaba como un intento de un mensaje oculto en interceptaciones. Pero hoy creo que más que antes y como para tratar el tema aquí, Venezuela se convierte en un escenario crítico para la política latinoamericana, pues, sobre todo por sus recursos económicos, que hay allí muchos que son de interés del gobierno estadounidense. Para nadie es un secreto que más allí no es lo político, sino los recursos que hay en Venezuela. Y en segundo lugar, pues que esa invasión contra todo pronóstico, pues puede llevar también a una afectación directa a Colombia, donde se intenta desde la prensa mediar este hecho como un evento político patriótico. Para nadie es un secreto que donde Estados Unidos ha llegado ha dejado muerte y destrucción y ese no va a ser un escenario diferente. Esperemos que no sea así, pero el tema parece ya que va a ser inminente. Que empieza a escalar. Y gracias, Nico. Eso también nos da
en la apertura para el tema, pues, de la región, ¿no? Estamos en época preelectoral en varios países. Y evidentemente estas tensiones de un lado, pues, están alimentando otras tensiones y es donde Estados Unidos termina perjudicándose y perjudicando, ¿no? Es un efecto transferencia, ¿no? De cómo maneja sus relaciones diplomáticas en ciertas regiones y de otra forma en ciertas regiones, pero Sí, con las mismas Camilo, y consecuencias. sí, digamos que se me escapó, pero quisiera como dejarlo ahí y eso es como una reflexión un tanto ya no noticiosa, pero la prensa ha intentado equiparar el gobierno de Maduro al gobierno Petro y me parece sumamente grave que esa prensa mediática intente llevar el escenario allá. En primer lugar, podemos decir que hay dudas sobre la elección de Nicolás Maduro, todas las que quieran, que se ha elegido No, ilegítimamente, que se enquistaba en el poder. Sin embargo, la respuesta es, y es la mayor diferencia, el gobierno de Petro se eligió, les guste o no, democráticamente. Y contrario a todos los presupuestos que decían que nos íbamos a volver como Venezuela y que Petro se iba a quedar por la eternidad de eternidad, pues se ha contrastado en que no va a ser así y que de hecho solo duró un gobierno diferente a los gobiernos conservadores de Uribe y Santos que sí duraron 8 años en el gobierno. Intentaron extender incluso el periodo a 5 años para que fueran 10 y es un tema que no se logró. De manera que no se pueden equiparar. Ahora se le ha dicho al presidente Petro narcoterrorista. Allí les llaman el cartel de los soles y aquí han intentado llevar esa narrativa ya, pero se ha desmontado muy fácil el tema de que Petro podrá tener de todo, pero pues fue el quien denunció la narcopolítica al interior del país. Hay un libro importante que escribió Gaviria que se llama La explosión controlada y allí, de hecho, describe ese Petro de tanto, un tanto. Camilo, le invito a que lo lea porque sé que va a ser muy afín. Sé que usted sigue mucho a Alejandro Gaviria, que es el autor, pero él deja ver un tanto eso de que él podrá tener de todo menos de narcotraficante, que fue el que lo denunció con valentía, que fue el que hizo. Y ese libro está escrito hace como 2 años. Sí, digamos que es un persona que hace oposición desde un extremo razonable. Entonces, de ninguna manera, para retomar el argumento, se puede comparar lo que pasa en Venezuela, su gobierno, su forma de hacer política, su estructura política, su régimen, como se le llama, al gobierno del presidente Petro y a la izquierda que gobierna. No significa que porque ambas sean izquierdas son afines. Es decir, siempre se ha intentado nuevamente llevar la narrativa que los dos son terroristas y bueno, y es muy peligroso que la prensa intente llegar allá cuando no hay cabida a ese mensaje y es un tanto lo que no ha pasado. Ya más vamos a hablar más adelante. El presidente Petro habló en Cali, un discurso que los invito a verlo porque tiene un contexto de todo esto que les estoy mencionando y que es muy importante para entender el tema político que está sucediendo en Colombia, que es crear una narrativa y cómo desde el extranjero con senadores estadounidenses se ha intentado permear la política a partir de que no hay protagonistas al interior del país que hayan logrado generar el convencimiento y la estructura para superar lo que ellos llaman el peor gobierno de la historia, que claramente pues de cara a la opinión pública y del pueblo no es así. Por último, 40% o superior al 40% de la imagen del presidente, cuando todo el tiempo nos están diciendo que no es inferior al 20, que no es superior al 20%. Entonces, ya vamos a ver cómo avanza este año todo este tema de encuestas y demás, que por demás no hay nada en qué creer, pero ya cierro ahí porque sé que Camilo empieza a mirarme un poco. bueno, no, gracias, Nick. Entonces, tomando como este puente, ¿no? Justamente de Colombia, Venezuela y del pánico que se había vendido el relato, la historia de nos vamos a volver como Venezuela, pues hoy Colombia reporta un crecimiento del 3,6% que superó las expectativas incluso del mismo gobierno, con una tasa de desempleo que se mantiene por debajo de los 2 dígitos y ahorita la más baja dentro del último siglo. Ahorita estamos con una tasa del 8,2%. Y estas cifras entonces contrarrestan un poco con este discurso de nos vamos a volver como Venezuela. No obstante, hay que ir más allá o más en profundidad con las cifras y eso es lo que quiero hoy como invitarnos en esta conversación y a ver un poco en dónde están el crecimiento, en dónde se creció, en dónde no se creció, por qué el desempleo se mantiene abajo, que ha alimentado al desempleo, también en un contexto de incertidumbre, ¿no? Aranceles que suben, tensiones comerciales, unos socios comerciales importantes que empiezan a salir de este escenario o a limitarse, el tema de los mercados energéticos, todo esto en este marco que ya estamos hablando, guerras en todo lado, tensiones en todo lado.
los quiero escuchar. No sé, Camilo, si tienes tu apreciación o la quieres compartir también desde esta mirada del sector privado, si tienes como algo por compartir. Digamos que yo quiero dividir el tema en tres. En el segmento, digamos, que nos acontece hoy es eso, el tema del crecimiento económico. Pero si bien esas cifras terminan siendo etéreas respecto a la comparación, digamos, en la región, creo que el crecimiento de Colombia es moderado, no es, digamos, sobresaliente, tampoco es deficiente respecto a lo que sucede, digamos, en la región. Por encima en términos de crecimiento económico, en lo corrido del año 2025, Colombia más o menos se ubica por encima de los países como Chile, como Uruguay, obviamente por encima de Bolivia y Venezuela, y tiene el efecto de estar por encima de Brasil y de México, que me parece que que han sufrido el impacto de lo sucedido con la balanza comercial entre Estados Unidos y el juego de los aranceles que ha tenido este gobierno contra Uruguay, contra Brasil y específicamente contra México, que son, digamos, los dos gigantes latinoamericanos. Colombia se mueve en ese estatus más o menos simétrico de las cifras. En términos, digamos, de crecimiento, creo que cumple la misión, el objetivo, pero en términos de inflación, sí me parece que no cumple el ejercicio de lo presupuestado por el Banco Nacional y también por el gobierno, en el sentido de que los únicos países por los cuales Colombia se encuentra por encima en términos porcentuales de la región, solo se aloja países como Venezuela, y digamos que, perdón, se encuentra Venezuela, Argentina y Bolivia, que pues todos entendemos que tienen una transición económica muy complicada y después ya viene Colombia con los mayores índices de inflación, digamos, en la región, contrastado con todo el resto de abanico de países que tenemos en la región y eso digamos que es preocupante y uno realmente lo siente estando en Colombia por el alza, digamos, en los precios y el acceso a la canasta básica familiar. Esto naturalmente que impacta, pues obviamente a las clases sociales medias y bajas, porque pues, digamos, todavía Colombia es un país relativamente económico. En términos de ¿cómo se llama? De el desempleo, como bien lo mencionas, me parece que cumple la misión de estar por debajo de un dígito y en sentido práctico económico funciona. El último punto que quiero tratar es el tema del dólar. Me parece que el dólar es un tema exógeno a lo que sucede con el país, con el manejo, digamos, de la situación Bien. colombiana. Desde mi punto de vista, sucede que se está perdiendo la hegemonía de la moneda americana respecto a todo el contexto global, en el sentido de que, pues, digamos que históricamente han habido cuatro hegemonías económicas en el mundo. La primera sucedía en Portugal en 1400, la posterior en Holanda en el 1500, la tercera en el Reino Británico posteriormente y hasta la Segunda Guerra Mundial y posteriormente los 80 años que llevamos de la hegemonía americana. Y esto, digamos que genera una presión, digamos, en todos los mercados del dólar. Justo como lo comentaba, digamos, Nicolás, había una presión en el sentido de que Colombia no iba a mantener, digamos, el ratio del dólar. También se hace como desde mi punto de vista, como una falsa expectativa de que lo que está sucediendo es que el dólar no se subía a los 5.000, a los 10.000 por el gobierno Petro. Me parece que es una visión un poco más exógena de lo que está pasando con la moneda en las reservas de los países en esta moneda bursátil. Dado que para que ustedes se hagan una idea, digamos que las reservas mundiales y nacionales del mundo se fundamentaban en el dólar y pasaron de estar más o menos en el 75% de reservas en dólares a pasar a más o menos el 52% en reservas en dólares en todo el mundo. Obviamente vienen monedas muy fuertes como el yen, como los rublos en Rusia, y entender, digamos, este modelo macroeconómico de un posicionamiento de una nueva potencia mundial en términos económicos, ya sean los BRICS, ya sea Rusia, ya sean el mundo árabe, digamos que no se define completamente y obviamente una presión fiscal en los Estados Unidos por un sobreendeudamiento de más de 32 billones de dólares, en inglés es como trillions, que obviamente genera una presión fundamental en los Estados Unidos, pero eso de cara como a la situación económica del país. Chévere, vuelvo y repito, como para hacer el resumen. Términos de crecimiento económico estamos sobre la media, en términos de inflación no estamos cumpliendo la tarea, en términos de desarrollo empresarial y de empleo estamos sobresaliendo la meta y en términos económicos respecto al dólar me parece que son exógenas a la situación actual del país, punto de vista. Sí, gracias, Camilo. Yo creo que lo que Camilo nos dice sobre el dólar es importante porque de todos los sectores se ha intentado capitalizar políticamente esta cifra. Entonces, en un principio, si el dólar estaba en 8.000 pesos, pues iban a decir que era culpa de Petro, ¿no? Y como ahorita el relato es distinto, se capitaliza políticamente de otra forma. Pero yo estoy de acuerdo que no tiene que ver con la exclusiva gestión de un gobierno. Hay demasiados factores
que inciden en eso y en ese análisis hay que ser francos, ¿no? Sobre la inflación, efectivamente tenemos una tasa, yo quisiera, y si Camilo tiene el dato, porque no sé en relación con los otros países cómo estamos, pero Colombia tiene una tasa del 5,2% en inflación actual. No sé la diferencia porque Camilo dice que estamos pegados a Venezuela, pero pues no sé si estamos Sí, pegados o estamos, cuál pongámoslo sería en la contexto. diferencia, ¿no? Es importante lo que dices, porque desde luego, hablar de una inflación de Argentina es hablar de una inflación de más del 250%. Perdón, de Venezuela. De Argentina Que la estamos bajó hablando, Milei también hay que decir. sí, desde el punto de vista de la Argentina está en una inflación del 31,3%, Bolivia del Ujú. 22%, y ya vienen los países que son como económicamente normales. Entonces lo encabeza Colombia, que alrededor de lo ponderado en el 2025 está en 5,51% hasta el corrido mes actual. Y Brasil, que ya viene con 4,68, Honduras 4,85 y todos los países que empiezan a deflactar su inflación hasta llegar a los países que mejor lo hacen, que son, digamos, Panamá y Costa Rica, que por el contrario tienen una deflación, o sea, una inflación negativa en el sentido económico. Pero Colombia, digamos que cabeza esta lista de los costos más altos. Y lo tengo que decir, yo sí siento, digamos, un incremento en los costos de vida de la nación que son importantes. Obviamente esto tiene un elemento gigante de observaciones. ¿Cuál es el costo del costo del salario mínimo de los colombianos? ¿Cuál es el costo de producción del, digamos, de la matriz económica del país y demás? Sí, le doy la palabra, Nico. El Banco de la República explicó justamente los determinantes de esta inflación. Uno de ellos es el aumento efectivamente de los costos laborales y eso pues tiene una respuesta de la reforma laboral de este gobierno y también el aumento de los precios internacionales, que también es un elemento exógeno. Entonces, hay un aumento de precios. El Banco de la República estima que para diciembre del próximo año la meta de inflación se cumpla o se esté cerca y estiman que sea del 3,6%, te- teniendo en cuenta la tendencia de la economía colombiana y cómo ha venido evolucionando es la estimación, entonces hay como un panorama positivo en ese sentido. Bueno, Nico, ahora sí, perdón, hablo mucho No, hoy. están muy técnicos hoy. Digamos que esto, Sí, no sé, es una de las grandes críticas que yo hago, es que a veces partimos de un escenario en que la gente sabe qué es la inflación. Y uno dice, entonces los medios hablan de inflación y están 5, están 10, el sí, gobierno. Yo sé que, que el gobierno dijo que la inflación estaba en el 13%. Y si hoy está en el 5,3, para mí entonces se redujo 8 puntos. Eso para una respuesta y vuelvo les he dicho, este gobierno, este escenario político quiere borrar el gobierno Duque. Eso nunca existió, esa fue una mala noche, una pesadilla. Pero mire las cifras, ¿sí? sí, Calculemos cifras y digamos discutamos sobre esa base. Yo creo que el éxito, bueno, Petro es un gran economista, eso no lo podemos negar. Y fruto de esos elementos, yo sí creo que hay sectores económicos fuertes contentos con este gobierno, que es un análisis que no hago. Hay un sector político con intereses políticos que no le gusta al gobierno porque no lo tiene, no tiene el poder. Pero hay sectores económicos que este gobierno les ha generado rentabilidades increíbles, incluso al grupo Gilinski, que es uno de sus grandes contradictores hace que a que mejor le ha ido en cifras económicos de crecimiento empresarial privado. Hay que revisar las cifras y demás, digamos, para tener el argumento. Pero lo que he leído es que les ha ido muy bien. Ahora, que hayan intereses políticos detrás, pues otro escenario. Aquí nos vendieron una gran mentira durante décadas y era que subir el salario mínimo iba a aminorar los costos o iba a ampliar los costos de producción de las empresas y iba a generar más empleo. Entonces, entre más miseria hubiera en el salario mínimo, más personas habían trabajando. Y esa teoría pues empezó a caer cuando este salario le subieron esto y cuando este año el presidente ya anunció que les va a subir más. Ha dicho que le va a subir el salario mínimo a cerca de 1.800.000 pesos. ¿Qué es lo primero que pasa cuando se democratiza el salario mínimo, que es el que impacta a todo el mundo? Pues que salen a decir populismo, populista, que es el argumento de las políticas cuando impactan a las mayorías. Populismo, ¿no? Populismo. Y fíjense que en un debate presidencial de la derecha, porque aquí creo que no estuvo, estuvo este señor que fue ministro de Hacienda que vendió una de las grandes empresas de Colombia, que se me escapa el nombre, el Partido Conservador, ya rebuñar el nombre. Entonces le preguntaban que cuáles de las políticas de Petro habían sido acertadas a todos, ¿no? Y me quedó sonando la de él porque dijo que el subsidio de 200.000 pesos a los adultos mayores, ¿sí? Y entonces decía, eso lo vamos a continuar cuando sabemos que su partido fue el que más se opuso a que eso se realizara. El ingreso era mayor para que las terceras edades puedan tener un ingreso y pudieran, digamos, tener una vejez digna. Esas inversiones
que parecen pequeñitas, pues son un gasto impresionante. Lo que pasa es que esos gastos antes iban en ser en monopolios económicos. Recordarán ustedes agroingreso seguro. Pues cuando yo le mando la plata a agroingreso a seguro, ¿a cuántas familias beneficio? A 20, a la familia Tapura, a la familia... Y eso permite no democratizar la riqueza, lo que hace a su vez que la producción no se dispare cuando los recursos se invierten en esto. Recordarán ustedes los alivios económicos después de la pandemia, ¿a quién llegaron? A las grandes empresas. Y cuando las grandes empresas se benefician, pues no impactan porque no crean más empleo del que tienen. Diferente es cuando yo subo el salario mínimo, diferente es cuando llevo subsidios a la clase baja, diferente es cuando le doy tierra al campesino para que la trabaje directamente y le ayude a producir, pues que la riqueza en un país y el PIB empieza a incrementarse. Eso a su vez genera la democratización de la economía, del flujo de los recursos. Y para mí toda esta serie de elementos que parecen minucias, pues han generado un incremento en la capacidad de adquisición y de producción de las mayorías que son a su vez las pobres. Porque los ricos, pues más plata, si usted le inyecta al grupo Nutresa, no, es decir, no se va a ver sino beneficiado el grupo Nutresa, que es la teoría que nos han venido vendiendo un tanto de lo económico sin entrar a esos campos que no me competen, pero de lo poco que estudié economía y lo que recuerdo es que toda esta serie de elementos, democratizar en las bases bajas, para que a su vez consuman, para que a su vez generen empleo, para que compren, para que gasten, pues eso dinamiza la economía y genera pues Lo del dólar no tengo una respuesta, sí creo que es más de temas externos, aunque se ha manejado bien. Recordarán ustedes al pastor Cristiano Urista que salió a decir que si ganaba Petro, el dólar se ponía el otro día a 10.000 y creo que en este gobierno nunca pasó de 5.000 pesos el dólar, ¿no? Ya les miré la cifra, 44% dice la CELAC que es la favorabilidad al presidente Petro y eso tampoco hablan los medios. Acuérdese la favorabilidad cuando Sí. Duque se iba en su último año de gobierno. Eso es que tenganlo muy presente. Es decir, están asustados o la derecha está asustada porque las cifras, es decir, todo controvierte. Es muy difícil ya manipular, sobre todo en gente que de pronto nos ve, que no solo nos ve a nosotros, sino a muchos otros comunicadores que reflexionan con cifras, que leen, que no tragan entero. Y yo creo que el país tiene hoy más gente de esa que antes. Sí, y Nico apunta una cosa importante y volviendo a nuestro tema de cifras, porque quiero también esto conectarlo con la diáspora colombiana. Una de las cifras importantes es que la inversión o sí, el renglón de inversión aumentó porque hay mayor compra de maquinaria. Eso quiere decir que efectivamente hay dinero para invertir y hacer crecer las empresas, pequeñas, medianas empresas. Creció esta cifra. Cifras que están en negativo, explotación de hidrocarburos, petróleo, carbón, y eso también hace parte de la agenda de este gobierno. Y la Pero inversión otra parte extranjera. importante es que Perdón que te interrumpa. pues es inversión, bueno, y ahí voy, es inversión extranjera que está enfocada en minería, ¿no? Y otra cifra importante en esto es la relación entre lo que exportamos y lo que importamos. Colombia siempre ha tenido esa relación negativa. Importamos más de lo que enviamos. Ahorita se repuntó el café y otro ingreso importante de divisas en el país es por las remesas internacionales. Y aquí es donde yo quiero que nos detengamos porque esto tiene que ver con toda la esencia de nuestro programa y es este dinero que entra al país de las familias que están por fuera, de los trabajadores y trabajadoras colombianos que están por fuera, que han construido otra economía al exterior, pero que están mandando dinero. Y eso está superando incluso los ingresos por exportaciones, ingresos de divisas del café, de las flores en muchas épocas. Hoy las remesas internacionales son una fuente importante de financiamiento al interior del país. Y eso a veces queda así, ¿no? Ah, sí, las remesas. Y lo que dice Nicolás es muy cierto. Ah, sí, hablamos por allá que corresponde casi al 2% del PIB, pero ni sabemos eso qué tanto impacta. Y al final es, ¿quién está mandando esa plata? ¿Desde dónde? ¿En qué condiciones? ¿En qué tipo de empleos? ¿Y qué realidad social refleja eso? Yo quisiera escucharlos a Camilo, pues como migrante también y su experiencia en este mercado laboral, y a Nicolás también como qué le merece esta situación, ¿no? Que es un indicador importante también de una colombianidad que no ha sido escuchada y es la que está por fuera del país y a la que nosotros queremos también llegar a través de este espacio. Mm, yo tengo que agregar que también ahora es un tema mucho más fácil de poder hacer el envío de los dineros. En términos tributarios, me parece que la DIAN y los elementos de control no han sido lo suficientemente ambiciosos en poder hacer el control fiscal de esto. Y hablo
por ejemplo, en segmentos de comparativas numéricas para poder aplicar la doble tributación de las personas que viven en el extranjero y que también mueven dinero en Colombia. Y hablo en lo personal, creo que yo hago la participación del pago de mis impuestos en los dos países, pero no es una generalidad de todo el mundo, porque la generalidad es que la gente manda dinero, tiene sus inversiones acá y sencillamente paga los impuestos en el país de origen como les pasa a los extranjeros y no es el deber ser y no hay un ente de control que esté revisando eso. Para ponerlo, digamos, en un marco general, las remesas, como tú lo mencionabas, Cami, más o menos en el 2023 representan el 2,8% del porcentaje del Producto Interno Bruto colombiano. Hoy ha crecido un 0,2%, es decir, estamos sobre el 3% del Producto Interno Bruto para el 2025 y hay un crecimiento en el envío del dinero del extranjero hacia el país y es un renglón importante. Uno piensa que el 2 o el 3%, eso es muy significativo en términos económicos y es un renglón importante. Mis dos valoraciones importantes son, en esos dineros deberían hacerse una captura más eficaz de los impuestos para poder recaudar y ayudar con el recaudo del país. Y lo tercero, ha habido una flexibilización, digamos, de las plataformas económicas para el envío del dinero que hace que la situación sea mucho más simple. Antes, para enviar dinero de Europa para acá podía tardar muchos días, se podía perder dinero. Hoy en día es momentos muy rápidos, con flujos de dinero muy fácil y adicional, digamos que son muy trazables. Entonces creo que ahí hay un efecto importante que deberíamos evaluar desde el punto de vista del recaudo económico para el país. Y obviamente la Sí, favorabilidad que eso genera para las familias de bajos recursos, que al final también sustentan la economía de los estratos bajos y medios por el envío de remesas de personas o de esporia que al final viven en otros países y que soportan la economía de gente muy pobre que tuvo la oportunidad de mandar sus hijos al extranjero para poder ayudarse, digamos, en la economía local, que sí es un renglón importante. Camillo, entonces se me escapó algo, ¿no? Y tú lo mencionaste y digamos tiene relación, pero a su vez no. Es el tema de los aranceles. Digamos que éramos dependientes en todos los mercados externos con Estados Unidos. Nuestro mayor comprador siempre fue Estados Unidos. Y con todo este problema que se desató con Trump y todo el tema que ya sabemos, digamos que el presidente tocó puertas desde antes. Ya hablamos aquí de la ruta de la seda y hablamos de que se fue a China y que se fue a los países orientales y se fue a países árabes. Y bueno, eso empezó a generar a final de su gobierno, digamos, las metas que se esperaba. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos? Pues que retiró aranceles. ¿Qué son los aranceles? Los impuestos que les cobran a los productos que van de Colombia a Estados Unidos y que se cobran allá y que desde luego incrementan el valor y desde luego aminoran la utilidad para quien exporta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo recorto aranceles, pues más personas van a poder exportar y van a tener mayor utilidad y van a poder competir mejor en el extranjero. Eso es lo que una macroeconomía espera, que pueda tener aranceles internos, pero no tenerlos externamente. Y aquí, pues digamos que la jugada salió excelente. Después de la correría por Oriente Medio, por algunos países árabes, por China y demás, Estados Unidos, recordarán ustedes que Trump salió allá como Moisés con sus tablas de impuestos a todos los países a decirles que les iba a grabar y que la locura, que después tuvo que recular y decir que ya no, que porque la política económica de Estados Unidos se vio afectada y demás. Y pues esta es la tapa y es que no nos hablan de eso. Hace algunos días el mismo gobierno estadounidense retiró los aranceles para muchos de los productos colombianos, incluido el café, que bajó al 0%. Es decir, eso en cifras netas, sin hablar un tanto de economía, que es que están preocupados que Colombia les lleve el café a los chinos o a los árabes y no les venda a Estados Unidos y Estados Unidos se quede sin café. Y si se queda sin ingreso de alto, pues, ¿qué va a hacer? Encarecer los costos internos del país. Es decir, que Estados Unidos, si quiere comprar café, lo va a tener que comprar a precios más altos porque su mercado interno pues, se va a ver afectado. Eso es lo que, digamos, ocurrió, ¿no? Y no, vuelvo y les insisto, no nos están hablando de estas medidas macroeconómicas en las que los empresarios están contentos porque les está yendo bien. Y es un tanto de esos temas que no nos dicen. Pero ahora para, digamos, retomar al tema que tú mencionas de divisas y eso no es un campo que conozca, sé que sí es un renglón de la economía fuerte y demás. Hay algunos sectores que, de los que aquí hablamos que generan como remesas unos ingresos que son remesas y a la vez no son. Y es todo lo que tiene que ver con inversión extranjera de temas de aplicaciones que se pagan en otro país y llegan como si fueran una remesa tributaria. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con webcamers, todo lo que tiene que ver con OnlyFans. Estas plataformas son inglesas, son americanas, son europeas. Entonces, catan un cierto de la población donde la gente trabaja en Colombia, produce, pero les pagan allá y le hacen una remesa acá. Creo que es la forma, no sé si me equivoco, Camilo, pero cuando analizamos el tema de todo esto en el escenario de las webcamers, allí analicé que es un renglón de la economía fuertísimo
y que por demás no tiene grabación tributaria. Es decir, están utilizando mano de obra barata, telemáticas, no le están pagando seguridad social y el dinero se lo pagan a través de una remesa. Entonces ya serán ellos quienes paguen costos por temas como si fueran remesa, pero no como si fuera una relación laboral. Y aquí digamos que no solo pasa en Colombia, sino todos los gobiernos globales se están quedando en eso. Yo ya he conocido abogados que trabajan en Estados Unidos para oficinas de Estados Unidos haciendo funciones mecánicas y les va muy bien, les va mejor que ser abogados en Colombia. Pero lo mismo, no tienen una vinculación laboral, no, no. Usted recibe sus dólares por una remesa de su salario, pero no significa que eso sea concebido en el Estado como una relación laboral. ¿Eso qué impacta? Pues que las remesas sean un reglón importante sin entrar a discriminar de manera sucinta qué es una remesa y qué es un ingreso laboral internacional, llamémoslo así. Y yo pienso que aquí hay que establecer estándares mucho más fuertes para poder determinar esas condiciones laborales, para que esas empresas, si quieren utilizar mano de obra colombiana, tengan que aportar al sistema de seguridad social, porque no lo están haciendo. El señor que trabaja allá en su oficina como abogado internacional, resulta que está ahí en su escritorio, el man no está afiliado, sí recibe sus 10.000 euros mensuales, no paga nada, no tributa nada, la empresa tampoco, pero si el hombre se cayó de la silla y se fracturó, entonces el sistema de seguridad social colombiano tiene que entrar a cubrir toda esa serie de falencias. Bueno, son debates que hay que dar, pero estructuralmente no están y creo que me salgo un tanto del campo, pero creo que es necesario aquí mencionarlo porque sí están generando altos ingresos por ese concepto a la economía colombiana, muy, muy altos. Sí, creo que lo que estás diciendo sí es importante. Yo la verdad desconozco si hay una reglamentación sobre el tema. Sí, sería importante verlo, ¿no? En dónde se podría tributar y en dónde no. Pues si hablamos de los 6 millones de colombianos que se sabe que están por fuera del país y que residen por fuera, dentro de los cuales me nos incluimos, que trabajamos por fuera y que enviamos dinero, pues bueno, ya el tema de, No tributamos. sí, pero tributamos acá. Viéndolo en esa perspectiva, pues sí hay otras normas en temas de tributación, los convenios de doble tributación y todo este tema. Pero entonces yo sí quería llamar la atención en este aspecto y es que esta 2% del PIB tiene historias, tiene rostros, tiene familias, de gente, la mayoría en trabajos precarizados, la mayoría en no situaciones las más óptimas laborales, pero que hay varios estudios sobre los determinantes de la migración en América Latina y en Colombia también, y varias de las causas han sido la violencia política y la falta de oportunidades. Entonces la gente sale de su país para encontrar otras mejores oportunidades para poder enviar plata a sus hogares. Y esto es importante porque a veces termina romantizándose esta diáspora como un motor de desarrollo y no, no es ningún motor de desarrollo, es el reflejo de una situación estructural que ha hecho que la gente se salga del país, se vaya y persiga o busque otras oportunidades. Y bueno, ya como cierro ahí este punto sobre economía, si no tienen algo más que agregar y pasamos a hablar un poquito de otros lados. Sí, en eso entonces, dándole como el hilo al tema sobre migración y trabajo, pasemos a Chile y sus elecciones. Pasó la primera vuelta la semana pasada, candidato de extrema derecha que quedó pues en un segundo lugar en esta contienda electoral y la candidata posiblemente sucesora de Gabriel Boric, pero es que es de un sector un poco más radical porque ya es comunista, quien ganó esta primera vuelta. Ninguno, 8 candidatos, ninguno de los ocho candidatos logró el 50% o más del voto. Entonces eso, pues como conocemos también en nuestras elecciones, eso obliga a realizar una segunda vuelta. Pero este candidato de extrema derecha es un candidato en cuya agenda está muy afina Milei, Trump, Bukele, y tiene un discurso muy fuerte sobre migración. Conecto con lo que decíamos anteriormente, 62% de nuestra colombianidad está en Estados Unidos, España y está en Chile también. Entonces, esto que está pasando, bueno, estas agendas antimigración pueden afectan de forma importante e indirecta a los colombianos migrantes. Entonces, les escucho cómo vieron estas elecciones en Chile, qué se dice en Colombia, cómo se lee todo esto allá. No, yo solo quiero agregar que es una incapacidad del gobierno de Boric, desafortunadamente un gobierno de izquierda que me parece centrado, serio y riguroso,
que en el término y en el ámbito político no pudo gobernar en el término de las mayorías legislativas, tal cual como le sucede también a nuestro gobierno Petro. Adicional, no pudo dirimir correctamente el proceso constitucional que llevaba Chile y pasaron 4 años en los cuales la Carta Magna del gobierno, que fue votada en las urnas y que posteriormente fue desarrollada para el legislativo, tampoco pudo ser ejecutada, y eso creo que es lo que más está costando en la sociedad civil chilena. Adicional de, digamos, de los síntomas que son como los síntomas de principalmente de la seguridad, de esta dificultad que generan los gobiernos en el sentido del manejo de la migración, y creo que eso, digamos, que son como los tres o los cuatro orígenes de lo que está sucediendo actualmente en Chile, que también es mayoría, que también es muy fuerte en Chile, y pues que vienen de gobiernos previos que han estado orientados mayoritariamente a la derecha. Eso es un paso atrás en la conquista de la izquierda en Latinoamérica y que naturalmente abre otros puntos de vista en la situación chilena. Bueno, Nico, en cómo lo ves? 2017 tuve la fortuna de ir a Chile, estudiar en la CEPAL. Creo que una de las grandes experiencias que he tenido ha sido esa, con gobiernos de toda Latinoamérica. Entonces, digamos que allí se afianzaba mucho el tema de descubrir cómo era Chile, ¿no? Si en todas las clases, pues íbamos era a hablar de todos los estados, la CEPAL. La CEPAL se creó allí como un organismo de la ONU para fortalecer Latinoamérica y allí vinieron muchos programas. Ese la CEPAL generó programas en Colombia que incluso aún están vigentes, que se me escapan, pero que estructuraron el país como tal para permitirle, digamos, estar organizado no solo a Colombia, sino a muchos de los países latinoamericanos, pues desde la ONU y ya sabrán ustedes cómo se organizó, pero bueno. Pero eso para decirles que conocí Chile y para esa época había por cada metro cuadrado 2 colombianos y un haitiano. Es un país en el que se vuelve una escala de migración obligatoria antes de ir a Europa o antes de ir a Canadá o antes de ir a Australia. Esa escala, de hecho, ustedes verán que Chile y Australia sí tienen vuelo directo, ¿no? Entonces, cuando uno viene de Australia a Colombia, tiene que pasar por Chile y casi muchos vuelos pasan por Chile porque hay mucho flujo, pero sobre todo es porque el peso es muy revaluado en comparación al nuestro. De hecho, es un país que es la vanguardia en Latinoamérica en todo tipo de cifras, ¿no? Para nadie es un secreto que Chile es el papá de América Latina, así que Brasil, bueno, Brasil es más grande en capacidad y demás, pero Chile ha sido el país que más ha sabido llegar a ese desarrollo social de los países y demás. Y se puede ver en Santiago, ¿no? Es la ciudad, algo que en Bogotá ni siquiera se ve, ya es un nivel muy cercano realmente a Europa, no solo en infraestructura, sino en temas ostentosos de empresarios volando en torres de helicópteros a sus oficinas y este tema de cosas que aún, digamos, en Bogotá no se es tan visible. Eso para decirles que lo que yo siento y lo que vi, digamos, me alojé muy cerca de la plaza del centro, donde fue todo el tema de la Casa de la Moneda, era muy cerca. El centro estaba transformado y entonces uno empieza a permearse sea durante poco tiempo de la historia, ¿no? Y lo que uno puede percibir es que el chileno aún tiene en sus marcas, a pesar de que es otra generación, aún el costo de las malas decisiones de Pinochet, ¿no? Entonces esto de la dictadura es algo que a veces ellos mismos se culpan de lo que pasó por haberlo pretermitido. Y frente a eso el voto es muy pasional, o sea, si hay un voto pasional es el de Chile. El chileno vota, es como decían aquí, vamos a sacar berracos, que es un tanto lo que se quiere hacer hoy aquí en Colombia. ¿Se acuerdan del proceso de paz que nos decían que nos sacaron a votar berracos y perdió el plebiscito de la paz? Esa estrategia política casa mucho en esa serie de países porque ellos sí han sentido el dolor de tener gente que los han pues desaparecido, que fueron culpables del silencio. Entonces, cuando hay gobiernos de muy fuerte rango, de muy fuerte sentido de izquierda, pues van a migrar a la derecha para intentar equilibrar que esto no vuelva a ocurrir. Lo vimos con Bukele, lo vimos en Argentina, el voto es muy pasional y bueno, yo pienso que en Colombia hoy no vamos tanto a lo pasional, sino yo a lo reflexivo, pero si algo yo aduzco quizá más allá que la constituyente, como lo menciona Camilo, en Chile fue un tema de total trascendencia durante los 4 años, un desgaste además político. Minoro, de hecho, aniquiló el movimiento estudiantil o el movimiento político de masa sobre el que el mismo Boris llegó y el mismo movimiento fue el que le reclamó muchas reformas sociales que no llegaron. Entonces creo que eso le pasó factura, pero en bien de la democracia, pues uno no espera que llegue el otro extremo, pero lo que está pasando es que las democracias están migrando así de extremo a extremo muy fuerte y a veces esos extremos sí llegan para quedarse. Ya estamos viendo lo que está pasando con Nayib Bukele, que es un dictador que posa de demócrata y de bien y que, bueno, tiene un marketing político muy fuerte para hacerle creer a todo el mundo que es lo que necesitamos. Pues ya un día espero nos sentemos a hablar
directamente de qué pasa en El Salvador con Nayib Bukele y qué pasó desde su alcaldía para hacer lo que es hoy, que es, digamos, el peligro de que las democracias deben evitar. Yo tengo una pregunta para hacer en ese sentido también de cara a nuestras elecciones, y es que el proceso de elección de Gabriel Boric tiene muchas similitudes con el proceso de elección de Gustavo Petro. Gabriel Boric él nace o sale o surge su liderazgo del movimiento estudiantil que también se dio en Colombia para la misma época, en nuestro caso fue la MANE el 2011. En Chile también hubo un movimiento estudiantil muy fuerte en 2011, aquí es donde surge el liderazgo de Gabriel Boric. También hay un estallido social en 2019, como ocurre en Colombia. Entonces, son como movimientos sociales muy parecidos, en donde se cocinan, si se quiere, estos liderazgos de izquierda. Ya en su gestión es donde empiezan a distanciarse y también con las claras distinciones históricas, ¿no? El proceso de dictadura, pero pues nosotros también tenemos una historia de violencia muy marcada. En la gestión, pues es donde empiezan a distanciarse. Y una de las cosas que le reprochan a Gabriel Boric es que no supo ser este líder radical en cuanto a su programa propuesto. Y al final terminó alineándose a partidos de centro, sí, terminó siendo un centro izquierda moderado que para no perder gobernabilidad y mantenerse en ese lugar, ¿no? Y es una de las cosas que curiosamente le termina criticando y terminan diciendo, bueno, esto es uno de los fracasos de su gobierno. Ahorita en el gobierno de Gustavo Petro, entonces es el otro caso, ¿no? Lo que le critican es haberse aislado políticamente y terminar este último periodo de gobierno solo, excluyendo otros sectores políticos. De cara a las elecciones, ¿cómo lo pueden ver ustedes? ¿Cómo lo interpretan? Teniendo ya en cuenta el resultado en Chile, ¿no? Ganó igual por un pequeño margen de diferencia, pero pues gana igual el candidato de la izquierda, la candidata de la izquierda. ¿Cómo lo ven Yo, de yo, cara yo a las quiero elecciones en agregar Colombia? que para mí es una realidad casi calcada la situación colombiana, justo como lo mencionas, digamos, el movimiento estudiantil fue quien promueve todas las gobernanzas de izquierda, o digamos que mayoritariamente agrupa todo lo que está sucediendo tanto en Chile como en Colombia, con el movimiento y la crisis social que sucede en el 2019, anteriormente en el 2021 se eligen también los dos presidentes de izquierda. Pero justo lo que mencionaba, creo que es una radiografía de lo que le puede suceder a la situación política colombiana, porque como tú bien mencionas, digamos que lo que hace Boric es colocar un candidato único, tal y como lo está haciendo Petro con Iván Cepeda en Colombia, que es Janet Jara. Ella gana las elecciones ahorita en Chile y si ustedes se dan cuenta, las encuestas dan de favorabilidad del presidente Boric un 30%, que era lo que traíamos anteriormente de la última medición que se le hizo al presidente Petro. Segundo, también unifican un nuevo candidato que fue Janet Jara, pero que gana en primera vuelta con muy poca diferencia sobre Kast, que es el segundo, que es mayoritariamente de derecha, pues obviamente que condena todos estos derechos progresistas y demás, y que después quedan dos candidatos que son, lo tengo por acá, que son Kaiser y Matei, que básicamente son candidatos que son de derecha mayoritariamente y que difícilmente se van a mover hacia la izquierda, con lo cual agrupan un porcentaje superior al 50% y con eso ganarían virtualmente en la segunda vuelta. Adicionalmente, ¿qué es lo que pasa que me parece curioso? Espérate, El pero si te centro. olvidó el de centro. Justo, para allá iba. Justo porque el de centro le pasa lo mismo que le pasa a la actualidad política colombiana, que no logra cohesionar, digamos, un centro concreto hacia la ruta presidencial de Colombia y termina en un tercer puesto que no termina siendo relevante en términos de agrupación política y de lo que va a terminar sucediendo en segunda vuelta. Entonces, la derecha termina ganando ese porcentaje mayoritario para ir a una segunda vuelta juntas, la izquierda termina en un segundo renglón y el centro termina relegado en un tercer renglón por esa deficiencia de no poder aglutinarse para poder llegar a segunda vuelta fortalecido. Y naturalmente son facciones que están completamente distanciadas del actual presidente y terminan no enrutando, digamos, la elección para poder darle continuidad al gobierno actual. Y me parece que es exactamente lo que le puede suceder al gobierno Petro y que es casi calcado en las situaciones de mediciones y métricas políticas que suceden en ambos países. Entonces sí me parece que hay un rumbo muy semejante a Colombia y me parece que pues naturalmente
el no haber podido dirimir el legislativo es lo que más les cuesta a los dos gobiernos, tanto como Boric en Chile como a Petro en Colombia. No, pues yo añado otra cosa y es que este gobierno chileno de Gabriel Boric se desgastó con el tema de la reforma constitucional en sus primeros años de gobierno. O sea, se votó de una a hacer una reforma constitucional para oponerse al modelo Pinochet y eso le tardó 2022-2023. Entonces eso lo quemó también políticamente, creativamente y también es un poco el resultado que hoy tiene. Ya veremos qué pasa en Chile, pero sí es un interesante eh, caso para seguir, ¿no? De esta dinámica. Yo reitero, nos impacta a todos como región y específicamente a esta diáspora colombiana que está en estos países donde se está dando un giro a la derecha y a esta derecha con discursos fuertes antimigración. Y bueno, para cerrando, yo quería comentarnos algo sobre financiamiento de campañas. Pues para cerrar hay dos cosas de relevo interior del país y tienen que ver nuevamente con las elecciones venideras, ¿no? Quizás son las elecciones más atípicas porque la derecha, que antes gobernó durante muchos años, nos dijo que, o más bien está denunciando que el gobierno va a hacer uso de todo el nepotismo y la mermelada institucional para reelegirse. Muy curioso que quien lo denuncie sea quien lo haya hecho. Mauricio Cárdenas es el ministro que fue ministro de Hacienda que Mauricio Cárdenas le debe muchas verdades al país. Yo pienso que es uno de los peores candidatos que tiene la derecha y de los que más rabo de paja tiene por su manejo como ministro de Hacienda en los gobiernos Uribe, en los gobiernos Duque, creo que también estuvo. Es que principalmente ayudó a vender empresas públicas del país a costo de huevo, ¿no? Regálándoselas a extranjeros y haciéndose millonario con esas ventas, ¿no? Pues presuntamente, para evitarme suspicacias, porque si la justicia no ha fallado después de décadas, no va a ser yo quien debe las verdades. Pero bueno, de eso ustedes saben que se cayó la financiación del Metro del Valle y que salió Ilian Francis Catar y toda la agremiación política del Valle a poner el grito en el cielo, a decir que el presidente los había dejado sin metro. La gente en Cali, en el Valle, salía a hablar de un puente que creo que se llama el Puente de Juanchito, que lleva como dos gobiernos de la señora Dilian Francisco Catar sin que se haya terminado. Y le dijo, no, si usted no pudo terminar un puente, ¿de dónde iban a sacar 60 billones? Creo que vale eso, no sé, para hacer un tren, un metro que ni ustedes tienen la capacidad institucional para hacerlo. Esa plata iba para las campañas. Y como no se la dieron, ustedes saltaron, están que saltan en una pata de la rabia, diciendo que el gobierno los va a dejar sin tren y que le falló al Valle y que le falló al país y que el gobierno Petro y que el gobierno Petro. Pues el presidente Petro se fue al Valle, se fue para Juanchito a Cali y denunció que a través de algunos organismos de cooperación monetaria internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, se quieren financiar algunos escenarios locales, pero que esa plata va destinada a la compra de votos para las próximas elecciones. Y lo dijo así tajantemente como se lo estoy diciendo. Va a ser una reunión con unos senadores extranjeros, de los que ya se hablaba mucho en el país, donde se convocó a cientos de alcaldes que no son partidarios pues al proyecto político del presidente y que a través de algunos préstamos para el Banco Interamericano o al Banco Interamericano de Desarrollo se iban a sacar pues a través de las entidades y con esa plata se iba a realizar una compra de votos desde la misma institucionalidad para que el gobierno pues perdiera las próximas elecciones. Fue muy enfático en mencionarlo en Cali y de hecho los invito a que vean un discurso un tanto fuerte del presidente, pero que tiene mucho sentido y si algo sabemos es que el presidente cuando dice algo tiene pruebas y tiene fundamentos que no lo saca sino el momento en que es necesario Sí, no. y eso se volvió costumbre desde cuando fue representante a la Cámara, ¿no? Decía algo y la gente lo cuestionaba y aquí están las pruebas, si se quieren ir ya nos vamos todos. Y eso fue lo que hizo la vida a Gustavo Petro, donde hoy está, ¿no? Como presidente de la República, de manera que su palabra, pues, es un tanto fuerte. Y como para cerrar el panel del día, no sé si vieron que Levi Rincón estaba en un restaurante en Bogotá donde se encontró a la señora Ingrid Betancourt. Al parecer, Levi Rincón, con su estilo, que saben ustedes que lo utilizaba una forma de decir groserías, pasos y demás. Pues no sé si se los diría o no, pero en la cara le dijo a la señora Ingrid Betancourt lo que todos pensamos, que no me equivoco, y es que es una oportunista que viene cada 4 años a pedir una reposición de votos que la hace millonaria y que eso vive.
Así se lo dijo y mientras le dijo eso, lo que denuncia Levi es que la insultó, la trató mal, le dijo eso, no sé si le diría groserías o no, pero cuando salía, un señor que fue secuestrado por las FARC, recordarán a este señor Pinchado, que era un subintendente de la policía que fue secuestrado en Mitú, en Baupés, que salió allá con el fusil, pues parece que le metió un cabezazo por detrás a Levi y hubo ahí como un roce. Lo cierto es que él denuncia que le pegó y que después los escoltas lo escondieron y el señor no dio la cara. Días después, Ingrid Betancourt lanza lo que se llama la selección antipetro. No sé si la han visto, que se parece mucho al el de la colombiana La Nuestra y demás. Y allí hace parte como su principal renglón este señor John Frank Pinchado, creo que se llama. Curiosamente, al parecer el tema se intentó llevar a la violencia, que lo que fue lo que pasó con Levi y demás, pero quedó sonando algo y fue lo que Levi le dijo a esta señora Ingrid Betancourt. Realmente Ingrid viene cada 4 años a la reposición de votos, una señora que no le ha aportado nada al país, que no ha hecho nada por el país, sino hablar Totalmente. pestes del país en el exterior y ser una oportunista mediática. Y hoy una de las periodistas más importantes del país en su columna le sacó a relucir eso, lo cual para mí es importante porque por fin la prensa no está cayendo en los debates de siempre, que si le pegó, que cómo le pegó, que si le dejó lo inflamado, que cómo caminó. Están preguntando lo que Levi le dijo a esa señora en su cara, que es lo realmente relevante en este país. Esa señora bien utiliza un partido político lastimero sobre el que ha hecho plataforma política oportunista con todos los partidos, porque ustedes verán a Verde Oxígeno con Cambio Radical, con Verde, con Alianza Verde, con Liberal, con Conservador, donde quepa ella va a estar. Y esta candidatura seguramente podrá sacar a un senador, pero lo claro es que ella se va a llevar la plata de la reposición de votos, que al final es plata a los colombianos que tenemos que pagarles en un oportunismo mediático político. De manera que dejarlo ahí, ver esta semana cómo evoluciona el tema de la señora Ingrid Betancourt, pues seguramente va a tener que responder varias entrevistas y no precisamente si la insultaron o no la insultaron o si Pinchado pegó o no pegó, sino realmente por qué viene cada 4 años a hacer Sí, lo que hace. No, respecto a eso yo no tengo mucho que agregar. Tengo que confesar que esta semana estuve en un show de Alejandro Riaño en su papel como Juan Piz González. Lo importante no es, digamos, el show como tal de Juan Piz González, sino la reflexión que hace Alejandro Riaño siempre en sus alocuciones. Y yo creo que los de centro, las personas que creemos que este país, tanto como derecha y izquierda, le han aportado muy poco al país o que han cometido prácticas muy semejantes, deberíamos movernos en un sentido mucho más radical al país, porque igual ambos extremos nos han mostrado que han hecho las mismas barbaridades, el mismo oportunismo político, se han robado la misma plata, han hecho los mismos escándalos de corrupción que han hecho unos y otros, y que ese centro político, tanto como sucede en Chile, debería ser un poco más radical en el sentido de que tenemos que tener otra alternativa de gente decente, que por lo menos en el sentido ético pueda mostrar un liderazgo distinto y una forma de hacer política de una forma más concreta y más limpia, que es lo que necesita este país, porque el cáncer de este país es la corrupción y demás. Y yo me alineo también y me aglutino sobre esta misma idea de que definitivamente este país no puede seguir sobre las mismas líneas. Lo que mencionas, Nicolás, al final me parece que son prácticas que suceden tanto en izquierda como derecha, donde yo no veo diferencia alguna, pero que naturalmente distinguimos en nuestros puntos de vista y nuestras opiniones, pero que naturalmente sí debe haber un radicalismo mucho más fuerte del centro para poder entender la lógica y la política nacional que necesita este país y que deberían ser más contundentes en la forma de hacer política, porque son muy concretos en el término de la ideología política, pero en términos de la mecánica política parece que nuestros gobernantes de centro no entienden cómo hacer la mecánica política. Pero es que, pues, Camilo, perdona ahí ya, digamos que excedimos el tiempo y demás, pero para mí el centro no existe en la política. Eso es un relato de la derecha para acomodarse frente a los discursos que no caben en la izquierda. Esa es la del centro. Eso lo inventaron después del gobierno Duque, creo que llegaron que el centro. ¿Cuál centro? Siempre han estado del lado de la derecha. Que Yo no estoy de puntos acuerdo medios, es personalmente decir, porque todo nos cabe. Eso es falso, es como el hipismo de la política. Todo pasa, todo chévere, todos somos bien. Eso no existe, no existe, Camilo. Perdón que se lo diga, pero no existe. Es un relato para mí sí, que, vuelvo y es digo, una no hay forma tiempo para de, discutirlo, pero para mí no existe el centro. O sea, ¿qué es el centro? Es una forma de pasarla bien de todo cuando las políticas o son de izquierda o son de derecha. Digamos, los términos de izquierda o derecha se acuñan a un rey que o están del lado del rey o no están del lado del rey. No, en ese momento, en esas monarquías, no había alguien que se quedara allá así en un butaco sin que el rey le dijera, no, usted está aquí o está allá, hermano, porque la política es esa, o la vivimos o la sufrimos, o la disfrutamos o no la disfrutamos. Pero aquí nos han vendido, y sobre todo en Colombia, todos los de centro, dígame uno de centro que realmente haya sido un político de renovación política,
surgió de la nada, ¿no? Todos tuvieron allá cabida allá en la derecha, todos, y todos han estado de la derecha y allá van a llegar. Y esa encuesta, que de hecho no hablamos de eso, pero la encuesta que se cae del Centro Democrático hace algunos días porque no tenían con qué mostrarle después de lo que pasó con el pacto histórico. Y ahora van a decir, no, hablemos con Dicentro. Fajardo lleva echando el mismo discurso 15 años, ya aburridor, de tipo decente, profesor, pero todos sabemos que el man se reúne con Uribe a espaldas de la sociedad y negocia con Uribe a ver si cala él o cala el de Uribe. Y eso es la derecha, ¿sí? Un tanto venderle los relatos. Yo realmente disiento mucho de usted, no creo que el centro exista y teórica y políticamente no creo que exista. Desde la teoría para mí no existen los centros en la política, porque usted no puede votar un pedacito para allá y un pedacito para acá, digamos, ¿no? Usted llega a consensos, que es diferente, pero no puede usted ser un agua tibia en la política. Pues Yo perdón, ¿no? naturalmente no puedo Lo estar de discutimos. acuerdo, me parece que eso es una macartización del centro político. No, yo solo quiero agregar que eso es una macartización del centro político. Esa es la macartización simplista que hace la izquierda. Tanto la izquierda puede utilizar el pueblo y lo etéreo que es la palabra del pueblo para cometer sus barbaridades. Y la derecha puede utilizar la macartización de los militares, de la religión y el grupo familiar como tal para macartizar y dejar en la misma pobreza a todos los colombianos, pero que el centro político sí debería existir y el centro político no es necesariamente que tenga que tener una línea de centro, ¿no? Porque naturalmente hay políticas que son de derecha y otras son de izquierda, pero esa ecuanimidad es la que se debería privilegiar. Pero esa es la forma simple o simplista de macartizar a las personas que no necesariamente se tienen que alinear con la izquierda o que se tienen que alinear con la derecha, pero son puntos de vista que No, es que diferencian. usted está confundiendo algo y digamos, la izquierda y la derecha con los políticos de izquierda y los políticos de derecha. Eso es diferente. No han Usted hecho puede la que no le misma guste, barbaridad. yo puedo ser de izquierda y puede que no me guste Gustavo Petro. Rodolfo es de izquierda y no le gusta Gustavo Petro, para ponerle un ejemplo. Y no significa que usted lo deje de ser, que es lo que quiero hacerlo entender. Que hayan políticos de derecha que quieran decir que son de centro, pues eso no existe. Es un tanto, ¿no? Yo no estoy hablando, de hecho ahí sí tengo que corregirlo. El que utiliza la familia para construir políticas son los conservadores y están a la derecha. Y que dicen que la familia, la monogamia, la izquierda no cree en estructuras sociales. Eso, digamos, eso es teoría un tanto política, pero aquí uno no puede confundir políticos de izquierda o políticos de derecha con derecha o izquierda. Sí, el Partido Liberal, que es uno de los ejemplos claros, es un partido de derecha o izquierda. Es la gran ejemplo. Y si ve, estamos hablando del liberalismo, que es rojo y el liberal, es de derecha actualmente, ¿no? Es de derecha o izquierda, es de derecha. No es de centro ni nada de eso, los manes son de derecha. Abogan por políticas de derecha y conservación, de mantener la familia, digamos que después sería chévere, ¿verdad? Hablar para que la gente también, digamos, un poco nos entienda qué es la izquierda y qué es la derecha, para que no caigamos en los discursos de que la izquierda es Petro, que la izquierda no es Petro, es un político que es afín a la izquierda, pero no significa que eso sea la izquierda. Y creo que aquí sí tenemos ese error, digamos, muy arraigado. Entonces, si usted es izquierdoso, pues, pero entienda que aboga un izquierdista. Un izquierdista es liberal. Y cuando usted se matricula al Partido Liberal, usted no es liberal, usted es conservador. Y eso es lo que sí, es un poco difícil de entender. Y si usted lo mira en la historia, eso nació desde el Frente Nacional. Sí, que fue lo que ahí ya el M-19 tiene mucho que ver. Bueno, después discutimos que se acaba el tiempo y no quiero que quedara ahí zafado, pero no me malinterprete, Camilo. No estoy hablando de izquierda, Gustavo Petro, no estoy hablando de izquierda como una posición política ideológica y de derecha como una posición política ideológica. Y cada quien mira en qué lado está, si es afín o no. Puedo ser de izquierda, no me puede gustar Gustavo Petro. Yo en muchos desplazamientos miro que usted es de izquierda, pero no es afín a la izquierda. O a la izquierda, digamos al partido de Petro, no. Pero sus pensamientos son liberales y los pensamientos liberales son de izquierda, que es lo que nos cuesta a veces como entender y pues obvio dar a entender. Sí, bueno, como para darle un cierre a este episodio, definitivamente hay que retomar sobre varias cosas. Nosotros ya habíamos hablado en un episodio sobre izquierdas y derechas, sería bueno retomarlo, pero no agradecerles a todos y todas por escucharnos, a ustedes por el tiempo. Creo que este programa definitivamente no puede terminarse creyendo pues que ni la derecha ni la izquierda han aportado nada al país, porque hoy tenemos un país como el que tenemos con sus problemas y sus dificultades, que de todas las orillas se han hecho esfuerzos. Entonces tampoco podemos caer en esos esencialismos. Yo creo que es importante reconocerlo. Incluso la seguridad democrática que muchos criticamos, que a muchos no nos parece, tuvo sus errores, se permitió en muchos sectores que la gente pudiera salir tranquilamente.
incluso eso, y lo digo yo con mis críticas y siendo izquierda y siendo comunista y con todo lo que tengo que decir, pero es para no caer en estos esencialismos. Entonces, decir que después de 4 años de izquierda, con las cifras económicas que hoy tenemos, que fue con lo que empezamos el programa, que no se hizo nada, pues no hay que caer tampoco en eso. Y bueno, chicos, agradecerles a todos por su participación, a la gente que nos sigue, que nos escucha, pues que lo sigan haciendo, que compartan y pues que siempre muy abiertos a escuchar todas las opiniones, y es lo que intentamos hacer justamente como se ve en este espacio. Y bueno, saludarlos y desearles un muy, muy, muy bonito domingo, día que grabamos. Lindo día para ti. Exactamente.